Pues a mí sí se me hace raro que el señor Marcelo Odebrecht haya llegado en todos los países, no que corrompió, porque él lo dijo, yo no corrompía a ningún político, de ellos ya eran corruptos cuando yo llegué. Sí se me hace raro que le hayan llegado a todas las cabezas presidenciales y a Colombia, justamente en Colombia, solamente le llegan a un viceministro que no tiene ningún poder de decisión. Y el tipo se echa la culpa y aquí las vacas gordas no caen, ni caerán. Tengo la fe de que no caerán. ¿Y por qué no caen? Porque es que aquí no hay un fiscal con pantalones como lo hay en Perú, que fue capaz de echar a la cárcel a 5 presidentes. Aquí no tenemos una justicia con pantalones. Si la hubiera, muchos de aquí no estarían en este recinto, sino en la cárcel. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el senador Gustavo Petro. Gracias, presidente. Yo quiero referirme a algo que esta mañana puse como constancia en la Comisión Primera, pero que aquí fue adelantada por el senador Lara en relación a lo que la prensa mostró como un contrato, como la liquidación del contrato de Odebrecht. Y trataré de ser breve porque creo que amerita un debate propiamente en plenaria. Hay una gran diferencia en dos términos jurídicos que por ser jurídicos confunden a la opinión pública y más cuando la prensa no quiere interpretarlos. Una cosa es la liquidación de un contrato y otra cosa es la caducidad de un contrato. En la liquidación del contrato se trata de establecer que verdaderamente invirtió el contratista y devolverle la plata. En la caducidad del contrato lo que existe es el dolo, la evidencia a través de un proceso en la administración de que el contratista incumplió, y no solamente incumplió, sino que fue corrupto, violó la ley. La liquidación del contrato no trae indemnización, sino simplemente una transferencia de recurso público, en este caso, valorando las obras que hizo el contratista. La caducidad del contrato obliga a cobrar una indemnización al contratista y además le impone una sanción de muerte comercial a quienes firmaron el contrato, es decir, al grupo Odebrecht y al grupo Aval por 5 años que no podrían contratar con el Estado. Claro, sancionar con el impedimento de contratar con el Estado a Luis Carlos Sarmiento Angulo atemorizó a la política y al gobierno anterior. Por eso el senador Iván Duque en este recinto hizo una proposición solicitándole a la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenara liquidar el contrato con Odebrecht. Y fíjense ustedes que ahí sí no hubo polarización. El superintendente de Industria y Comercio, el señor Robledo, una vez aprobada la proposición en el Senado que no le era obligatoria, la colocó como el inicio del proceso y a través de una medida cautelar de urgencia le ordenó al director de la ANI, el contratante por parte del Estado, que liquidara el contrato con Odebrecht. Es decir, que no lo caducara. Es decir, que no se cobrara indemnización. Es decir, que no se declarara la muerte comercial ni a Odebrecht ni al grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Extraño es que es precisamente el autor de la proposición que pedía liquidar el contrato y se silenciaba ante la necesidad que la ley obligaba, era la caducidad del contrato, es decir, a la sanción. El que hizo la proposición es hoy el presidente de la República y ha ordenado pagar una liquidación del contrato con los siguientes elementos. Liquidan como si se hubieran construido 270 kilómetros y la auditoría habla de que solo hay 170 kilómetros construidos.
Uno. Dos, no tenemos información si se aplicó el artículo 20 de la ley del 2018 que bajo sobornos a una parte de los congresistas, el Congreso aprobó cambiándole la fórmula de liquidación al contrato de Odebrecht. Termino, presidente. Con una norma que hace retroactiva la ley para antes del 2012 y que duplica los intereses, cobrando 2 veces el mismo interés por inflación y por tasa nominal, regalándole centenares de miles de millones a Odebrecht y al Grupo Aval. Y tercero y último, la misma prensa encuentra que quienes financiaron la obra son los bancos cuyo propietario es el contratista. Es decir, que con dineros de los ahorradores depositados en los bancos del Grupo Aval, el dueño del banco financió el contrato del que se iba a beneficiar. Eso se llama autopréstamo y debería ser investigado por la Fiscalía General de la Nación. Estos temas muestran de lleno y en hueso, y será materia de un debate a más profundidad, que el acto de liquidación del contrato de Odebrecht Sarmiento Angulo es un acto que está teñido de corrupción y que este Congreso amerita profundizar en la investigación. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Álvaro Uribe Vélez. Gracias, señor presidente, honorables senadores. Mire, yo no voy a entrar ahora en la discusión de la nulidad que el gobierno anterior nunca demandó, ni la caducidad que pudo haber decretado, sino de la situación actual. Vendrá un nuevo debate. Lo que quiero decir es esto: nosotros no podemos permitir que se cuestione la moral del presidente Duque y de la ministra, personas intachables desde todos los puntos de vista. Yo creo que para el tema que se ha hablado hoy aquí hay un malentendido. Acuerdo no hay. Simplemente una sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Contratación 1882 de 2018, artículo 20, dijo que el Estado tiene que pagar el equivalente a la obra recibida. Y entonces, de acuerdo con los peritargos que se han realizado, al momento se debería, según el gobierno, 1.200.000.000, según los bancos, 1.900.000.000. Pero el gobierno tiene muy claro una parte fundamental de la sentencia: es el pago a terceros de buena fe. Y se ha venido haciendo un gran esfuerzo para pagarle a una gran cantidad de personas y entidades perjudicadas: estaciones de gasolina, restaurantes, proveedores de material, a lo largo de esos 500 kilómetros. Falta un tema también de unos bancos, donde hay unos, como aquí lo han dicho, del Grupo Aval, pero personas independientes jurídicamente, y es lo que dice la legislación colombiana, de la firma del Grupo Aval que entró en la concesión, y otros bancos que nada tienen que ver con el Grupo Aval. Hemos preguntado al gobierno: ¿ustedes han hecho algún acuerdo? No lo podemos hacer. Pero además, si lo hiciéramos para pagar ese 1.200.000.000, no el 1.900.000.000 que reclaman, sino 1.200.000.000, exigiríamos que tienen que renunciar a los intereses, y ese acuerdo tendría que ser avalado por la Procuraduría General de la Nación y por el Tribunal de Arbitramiento. Entonces, quería simplemente agregar esto para que aquí, cualquiera sea la visión que se tenga de este problema tan grave que se le dejó a Colombia, quede claro la manera prudente, transparente, como están procediendo el presidente de la República y la señora ministra de Transporte. Me obligo a repetir: yo tuve un ministro honorable, probado en una vida académica, varias veces considerado el mejor profesor de la Universidad Nacional, varias veces Premio Nacional de Ingeniería de Cálculo,
Aquí lo conocieron parlamentarios de todos los partidos. Se murió. Llegó Gabriel García Morales de viceministro. Honorables senadores, denme unos segundos adicionales para esto. Gabriel García Morales no vino recomendado por político alguno. Vino por la Cámara de Comercio de Cartagena, con las siguientes credenciales académicas. Gabriel García Morales, graduado en la Universidad de los Andes, con un estudios de educación de posgrado en la Universidad Mason de los Estados Unidos, de una familia moralmente muy bien reputada en la ciudad de Cartagena. ¿Cuál sorpresa? Que recibe un soborno, lo confiesa, nos engaña todos esos años. ¿Qué dije yo? Hombre, nos traicionó y traicionó al país, al ministro. Yo mismo, en una vida pública. Tiene un minuto más. Siempre he dicho que cualquiera que tenga algo que decir sobre el manejo que he hecho de los recursos públicos, de la contratación, etcétera, que lo diga. He defendido mi honorabilidad en todas partes. Oscar Iván Zuluaga, con mucha responsabilidad, ha venido enfrentando el tema. Entonces, que quede claro, y con esto termino, no hay acuerdo. De haber acuerdo, tendría que pasar por la Procuraduría y el Tribunal de Arbitramiento. Si el gobierno ha dicho que hay que respetar la sentencia de la Corte Constitucional de pagar a los terceros el valor de la obra realizada, eso sí, el país está esperando que el gobierno Juan Manuel Santos y el señor doctor Juan Manuel Santos respondan. Por mi parte, en todos los debates he dado la cara y lo seguiré dando. Gracias, señor presidente. A usted, senador Uribe. Para una moción, doctor Petro. No es solamente por nombrar una persona, que veo que tienen el cuidado de no nombrar, sino cuando se atacan los argumentos de la persona. Claro, le hace el que lee hace el reglamento. Cuando se atacan los argumentos se puede replicar. No me lo invento. Entonces, pero no, porque el debate está abierto y obviamente aquí no se agota, o sea que no tenga temor. Lo único que digo es que no solamente traicionó García Arizabaleta, Juan Carlos Arango, García Morales en su gobierno, doctor Uribe, sino también Andrés Felipe Arias, que recibió mensualidad siendo ministro, y también Zuluaga, y también el doctor Duque, que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht. Gracias, señor presidente. Les agradezco, por favor. Le doy la réplica, doctor Uribe. Voy a hacerle la réplica. Perdóneme, doctor Uribe. De la manera más... No va a haber réplicas de réplicas. La constancia. Sí, mire, señor presidente, primero, se ha dicho muchas veces y no ha habido nada que lo contradiga. El señor presidente Iván Duque regresó al país a finales de enero de 2014. Como director programático del doctor Oscar Iván Zuluaga, asistió a una reunión con un publicista en Brasil. Allí no se habló nada de plata. Segundo, la adjudicación del contrato fue vigilada en todo el proceso por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Tuvo un panel de las personalidades más importantes en derecho administrativo que dio los conceptos. Tuvo una de las cosas que hizo el gobierno mío para garantizar la transparencia de los contratos fue hacerlo todo en audiencia pública. ¿Qué
Quedó muy claro después de una larga audiencia por qué se le adjudicaba a ese proponente y no al otro. Si el señor Andrés Felipe Arias recibió plata de Odebrecht, es muy importante que lo diga y que se compruebe. Y nada tiene que ver con el gobierno. Si la recibió en ejercicio de una precandidatura a la presidencia que estaba adelantando. Lo tiene que decir él. Y quiero decir lo siguiente. ¿Quién me falta de ellos? ¿Quién me falta de ellos? No, es que el doctor Oscar Iván Zuluaga claramente ha dicho que él contrató a ese publicista, que le pagó, que los dineros fueron lícitos, que están en la contabilidad de la campaña. Y no hay una sola prueba, señor presidente, que hoy no hay una sola prueba que diga que hay un pago de Odebrecht a duda el publicista por concepto de la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga. Tampoco, señor presidente y honorables senadores, hay una prueba que diga que el doctor Oscar Iván Zuluaga hubiera consentido ese pago. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Yo lo que respondo es, señor presidente, y aquí lo volveremos a repetir, por el proceso como se adelantó ese contrato, le quiero decir esto. Todas mis campañas han sido totalmente auditadas y transparentes. Siendo yo presidente, denunciaron que una señora del negocio de apuestas permanentes de Magangué había hecho un aporte. Un hombre honorable, incorruptible, Fabio Echeverry Correa, que en paz descanse, revisó la contabilidad y me dijo sí. Y está registrado en el Consejo Electoral, está en la contabilidad, hace parte de una serie de firmas que aportaron a la campaña. ¿Quién escondió? Tan fácil entrar a investigar y a denunciar una cosa que estaba en la campaña. Y quiero lanzar este reto. Yo pido, si hay un contratista que pueda decir que en mi larga carrera pública, que empezó en empresas públicas de Medellín, terminó en la presidencia de la República, me haya sobornado, me haya ofrecido un soborno, lo haya yo favorecido ilegalmente o lo haya perseguido, que levante la mano. Lo vengo diciendo hace muchos años, señor presidente. Y como soy empresario del sector privado, también pido, si hay alguien del sector privado que pueda decir que lo he defraudado, que lo he engañado, que he cometido una actuación indelicada, que lo... La vida pública mía sigue en examen, porque yo sí mantengo muy pendiente aquello de Platón. Una vida sin investigar no vale la pena vivirla. Por eso a mí no me preocupa que me la investiguen. No desviemos el tema. No hay acuerdo. El presidente Iván Duque honorable, la señora ministra honorable, no tienen ningún acuerdo. Simplemente han expresado la disposición de cumplir con el fallo de la Corte Constitucional que obliga a pagarle a los terceros de buena fe la parte de la obra ejecutada que no se haya pagado. En el momento que hubiera algún acuerdo, tiene que pasar por la Procuraduría y por el Tribunal de Arbitramiento. Señor presidente, seguimos dispuestos a los debates que vengan. Eso sí, así como el presidente Duque y su ministra son totalmente honorables, el país está esperando que Juan Manuel Santos, expresidente de la República, sus ministras den la cara por esa financiación que lo llevó a robar. Treinta segundos. Vamos para el debate. Señor presidente, mire, una de las cosas que más llama la atención, ya a mi edad uno poco se asombra. Yo mantengo por fortuna
energía espiritual de la combatividad, pero he perdido el asombro. Uno se asombra que los más críticos de hoy fueron los que sacaron secretarios de su despacho para apoyar la reelección de Juan Manuel Santos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra senador Bolívar. Gracias, señor presidente. Yo iba a referirme a un contrato que piensan realizar la Fuerza Armada para la compra de unos aviones de combate. 15 aviones de combate. He estado averiguando en el mercado el precio de estos aviones y resulta que están entre 50 y 70 millones de dólares, es decir, entre 150.000 y 200.000 millones de dólares cada avión. Y no obstante eso, el mantenimiento por hora de cada avión cuesta $8.500 en promedio, es decir, casi 25 millones de pesos por hora. Si compramos 15, quiere decir que en la movilización de los aviones solamente en una hora gastaríamos 500, 600 millones de pesos. Un exabrupto en un país pobre. Dicen que compran los aviones para disuadir a Venezuela de una posible invasión. Es un argumento ridículo, totalmente ridículo, porque esos F-16 que compró Venezuela precisamente están en un cementerio porque ya no tiene, obviamente por la ruptura con Estados Unidos, quien le venda los repuestos. Pero esa era parte de mi intervención, pero ya que tocan el tema de Odebrecht, no quería tocar el tema porque creía que ya había suficiente ilustración. Pues a mí sí se me hace raro que el señor Marcelo Odebrecht haya llegado en todos los países, no que corrompió, porque él lo dijo, yo no corrompía a ningún político, de ellos ya eran corruptos cuando yo llegué. Sí se me hace raro que le hayan llegado a todas las cabezas presidenciales y a Colombia, justamente en Colombia, solamente le llegan a un viceministro que no tiene ningún poder de decisión. Y el tipo se echa la culpa y aquí las vacas gordas no caen, ni caerán. Tengo la fe de que no caerán. ¿Y por qué no caen? Porque es que aquí no hay un fiscal con pantalones como lo hay en Perú, que fue capaz de echar a la cárcel a 5 presidentes. Aquí no tenemos una justicia con pantalones. Si la hubiera, muchos de aquí no estarían en este recinto, sino en la cárcel. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor Bolívar.